Y pues en este segundo mes del año tenemos la oportunidad de compartir con otro cojutepecano, que es Carlos Alonso Barahona Ayar, pues vecino de hace un montón de años, pues, y amigos desde entonces. Pues nos hemos ido viendo, nos hemos ido conociendo, y pues también es un privilegio tener en esta oportunidad de nuevo a un escritor cojutepecano, y no con su primer libro, sino con su segunda creación literaria, que es el que estamos presentando esta tarde, que se denomina Relatos de Nieblas Viejas. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, loco? Bueno, yo quiero agradecer a todos la presencia, ¿verdad? Que han tenido el tiempo para poder venir aquí a la presentación del libro, y bueno, quiero dedicarle esta presentación a mi familia y también a un viejo amigo que por razones de fuerza mayor no está aquí. Ha tenido que salir del país, pero que espero que pueda llegarle las imágenes y el audio de toda esta actividad que se está dando. Bueno, antes que nada quiero decirles que esto es de lo más informal posible, así que como ustedes ven, no tenemos ni corbata ni saco. Para eso están los diputados y los políticos. Así que cuando ustedes quieren interrumpirnos o preguntarnos lo que sea al respecto de la presentación del libro, claro, o de los temas que estemos tratando, pues ustedes solo nos levantan la mano y ahí la conversamos. Eso es otra de las cosas con las que queremos trabajar, o lo que siempre hemos intentado desde el solar, dando la sopa, como decimos, al respecto de este libro, muy muy interesante. Como decía al inicio, no es el primer libro. Ya tenemos un libro que este mismo año, no, el año pasado. Sí, el año pasado. El año pasado salió, que se llama Mítica, que es un sendo librote. Pues vamos a tener la oportunidad de hablar de él, pero quizás para más o menos hacer una introducción. Pues es algo que es literatura ficción. Sí, exacto. Podría decirse que es una obra de ficción y fantasía épica, que trata de aprovechar los elementos culturales que tenemos aquí en el país y de toda Latinoamérica, tratar de explotarlo como un medio para poder aportar algo a la literatura así mundial, se puede decir, que porque el lenguaje está un poco más elaborado, tiene un poco más de tiempo tratándose, ¿verdad? Y está abocado para un mercado más amplio. Con lo que se respecta a Relatos de Nieblas Viejas, es más que nada para algo local, ¿verdad? Algo más identificable con Cojute y con el país en sí. Es el género más anecdótico, ¿verdad? Guiado a lo paranormal. Tiene elementos que pretenden sumergir al lector en un contexto de mediados del siglo pasado, de modo de que él pueda conocer a través de los ojos de los relatos, o mejor dicho, a través del contexto de los cuentos, cómo era Cojutepeque hace 70, hace 80 años o hace 50 años, a través de el diario vivir de los que ahora serían, por decir así, nuestros abuelos. Tratar de rescatar esa memoria, esas anécdotas, esas creencias que tenían ellos, y tratar de plasmarlas, ¿verdad? Para que puedan perdurar en el tiempo. Más o menos esa es la intención de la obra, o de la colección de relatos, ¿verdad? ¿Y cómo fue que fuiste? Bueno, entiendo de que del hecho de la afición para poder pasar a hubieron muchas pruebas, ¿no? Pero ya llegando exactamente a los Relatos de Nieblas Viejas, ¿cómo fue que estructuraste este tipo de entrevistas? Pues principalmente, esto no lo estructuré directamente de entrevistas. Sí hay 1 o 2 cuentos aquí que sí son fruto de las entrevistas, pero principalmente yo me inspiré en los cuentos de mi abuela, la señora que prácticamente estuvo conmigo una buena parte de la infancia y que todavía está, gracias a Dios, cerca. El caso es de que las historias que ella me contó, que en estos momentos ya ni ella se acuerda, ¿verdad? Pero son anécdotas de cosas que ocurrieron, que les ocurrieron a otras personas, que ella se enteró, y
y así más o menos fui construyendo una pequeña colección de historias que siempre anduvieron revoloteando en mi mente, pero nunca hasta este momento tuve la oportunidad de estructurar y de poder hacer el libro, hacerlo en forma de libro, la colección, por decirlo así. Y bueno, también nos estás contando de que habían, bueno, existen otros que todavía están en pijama, digamos así, pues, ajá. Yo encuentro que también, pues, no específicamente son mitos urbanos, sino que son mitos urbanos dentro de la ruralidad que vivía Cojutepeque en esos días, ¿no? Sí, exacto, porque en aquella época, en la época de nuestros abuelos, lo rural y lo urbano no estaba tan bien definido. De hecho, en la ambientación de muchos de los cuentos se habla de cómo habían predios baldíos que al ver el paisaje, pues prácticamente uno podría decir que es la ciudad, ¿verdad? Estamos en la ciudad ahí, o sea, se confundía pues el ambiente rural con el ambiente urbano, y que en realidad Cojutepeque nunca ha brillado precisamente por ser una gran urbe, sino que más que nada es un ambiente de pueblo, esa atmósfera de pueblo, esa esencia que tiene, es lo que yo trato de rescatar en esta colección de cuentos. Trato de hacer retroceder a la gente de aquí a su infancia, si es que acaso tuvieron la fortuna de que alguno de sus abuelos o algún padre les haya contado una anécdota referente aquí a Cojutepeque de hace más de 60 años aproximadamente. No todos tienen esa atmósfera, porque hay otros que son más recientes y hay otros pocos que en realidad no tienen, son anacrónicos, no tienen un contexto temporal definido. Ajá. Bueno, eso también vamos ya directo podríamos decirlo, técnico. Existe una clasificación de las anécdotas dentro de la creación, ¿no? Sí, exacto. Siempre en orden cronológico, ¿verdad? La gran mayoría de relatos aquí en el libro procura empapar a las personas de ese ambiente, del ambiente antiguo, ¿verdad? Y hay otro que es en menor medida, son como unos 4 cuentos que estrictamente son de la modernidad, o sea, cuentos incluso que han pasado en hospitales de aquí del centro del Cojutepeque, no voy a decir cuáles, pero seguramente si leen los libros van a identificar los lugares, ¿verdad? Incluso un par de colegios conocidos y cosas así, que se adapta más que nada aquí al 2000, del 2000 o la década de los 90, y hay otro que es un poco más reflexivo. Trato, o mejor dicho, pretendo que la atmósfera sea temporal para que las personas puedan sumergirse más que nada en el significado de lo que se pretende decir más que nada, o sea, el significado de lo que en contexto general se trata de transmitir. Y bueno, para que no vean que la onda es así, vamos a leer uno de los cuentos, pero dentro de poco. Cosas poco tradicionales, pero que sí tienen como ejemplo gente del pueblo, ¿verdad? Figuras que vivieron hace mucho tiempo, y un ejemplo es el Rufino. Rufino es un personaje recurrente dentro de las historias, que a veces pasa por muchos cuentos y es el típico tunante, ¿verdad? El que vive las experiencias oscuras, ¿verdad? De las consecuencias de su tunantería, por decirlo así, que antes existían, ¿verdad? Ahora esa figura del tunante que se aventura en la noche solamente para ser sorprendido, ¿verdad? En su vagancia, eso ya casi que ya forma parte de otro mito, porque ya nadie se aventura en la noche solo porque sí, ¿verdad? Solo por diversión, porque sabe que algo peor que un susto le puede salir, ¿verdad? Y de hecho es seguro que le pueda salir. Y esas situaciones son las que se busca establecer una comparación, las cosas buenas, maravillosas que antes habían, como sentirse seguro, ¿verdad? A ciertas horas, y el ahora, el presente, que desgraciadamente se ha vuelto algo mucho más peligroso pues, que antes. Y eso pues también
vuelve a hablar de nuestra sociedad, de cómo va cambiando, porque pues sí, ahora le tememos no a los mitos, sino a un ser humano. Y para más fregar, pues un ser humano y otro salvadoreño. Pues, ajá. Entonces, ¿qué es lo que más duele? Pues ajá, yo preferiría que me asuste el cadejo, pues ajá, que un hermano pandillero. Hay posibilidades de salir vivo de un encuentro, ¿no? Sí, pero en otros no. Y eso es lo triste, es la degradación que ha sufrido el país a nivel social, lo que nos hace tratar a veces de recordar esa época, la época en la que no teníamos que padecer esa situación principalmente. Pues todavía trae el calor humano. Sí, o sea, tu libro nos habla de este calor humano. De hecho, sí, hay un par de cuentos que trato de remarcar esos elementos. Trato de retomar el hecho de que nosotros apela mucho a la nostalgia ya de por sí, pero eso de que los nuevos elementos de la modernidad han modificado nuestra forma de ver la vida. Ya incluso nuestras guerras son por Facebook. Ya no proyectamos nuestras esperanzas y nuestros sueños al mundo real. A veces todo queda en una plática de Facebook y ahí muere nuestra inspiración, ahí muere nuestra determinación de decir, sí voy a hacer esto. Entonces, ya lo tengo en Facebook, ya dije que voy a hacer esto, pero en realidad no, o sea, lo olvidamos, pues. Dejamos que quede como un registro más, y en nuestra memoria se graba como que si ese proyecto, esa necesidad de superación, lo que sea, hacer un poema, un dibujo, una pintura, cualquier cosa que a nivel personal nos enriquezca, lo dejamos ahí, pues, como un después de que termine de hablar, después de que termine, y así se nos va la vida, pues. Hay un momento en el que ya no hay para dónde, pues solo podemos seguir por los parámetros que uno mismo se fijó y a veces sin darse cuenta lo que estaba haciendo. Y ese atropello creo que le está pasando a un montón de nuestra población, porque en otros países yo no creo que no haya internet. Si hay en este tercer o quinto mundo en el que vivimos, en otros países también lo hay, pero la diferencia es la educación. Y bueno, en eso también nos tocas ponemos otro dedo en la llaga de la cultura salvadoreña, porque también nos hablas que conoces a Salvador Salazar Arrueva, también conoces a Edgar Allan Poe y sus narraciones extraordinarias, pero hoy las nuevas generaciones sabrán de eso, sí, quizás harán las barbaries de los personajes de Edgar Allan Poe, pero no creo que se hayan inspirado para hacerlas leyéndolo, sino que simplemente es una decadencia, es parte de una decadencia. De hecho, ahí tocas un punto bien importante, porque estas personas que escribieron estas grandes obras regularmente se alimentaban de alguna emoción, incluso de algún vicio que tenían. En el caso de Edgar Allan Poe, tenía una vida sumamente conflictiva con todos los que lo rodeaban, y sin embargo el tipo prácticamente fundó un género, inspiró a otros grandes literatos, como el caso de Kafka, el caso de Dostoyevsky, y la verdad, y otro montón. Prácticamente no solo fundó un género, sino que formó una generación de nuevos escritores, algo que yo a la larga me sentiría muy orgulloso siquiera de plantar la semilla, porque el libro también, por la forma en la que está escrito, yo lo hice pensando más que nada en los jóvenes, en los alumnos de tercer ciclo y de bachillerato, para que ellos pudieran sentir esa emoción. Por eso es que los relatos no solo tienen letra grande, sino que son sencillos y cortos, y son variados, o sea, cambian de una temática a otra con el objeto de que la persona que está tan acostumbrada incluso a ver videos de 3 minutos, este me aburrió porque tiene 12 segundos, pum, se pasa a otro video, ya me aburrieron de esta temática, pum, se pasa al otro video. Incluso pensando en ello, traté de estructurar la narrativa del libro para que el joven o el adolescente o el adulto que está ahí acostumbrado a un bombardeo constante de contenido, de ir brincando de un tema a otro, pueda de algún modo identificarse con la narrativa, que pueda de algún modo gustarle, más que nada eso, porque a través de los gustos es que se puede
se puede apelar a otras emociones, se puede apelar a su creatividad más que nada, más que otra cosa. El poder de la imaginación también, Sí, exacto. Es algo que también, pues, si se la cuentan a uno y a veces uno ya no bueno, no, yo sí, pero hay personas que quizás por el mismo grado de dominación de los medios sobre su psiquis, ya no logran imaginarse alguna onda, ajá, o sea, el hecho de poder tener un pasaje tenebroso, ajá, Sí, o una calle sinuosa, escabrosa, ajá. Sí, desgraciadamente toda esta cuestión que ha venido a inundarnos, ¿verdad? En algunos aspectos para bien, pero creo que lo peor que nos ha hecho o les está haciendo a las nuevas generaciones es destruir esa capacidad que el ser humano tiene de construir atmósferas en su mente. Lo vuelve insensibles a poder apreciar una atmósfera bien descrita. O sea, lo ve, sí, qué bonito, pero no se pone a pensar en qué tuvo que pasar el autor o cuánto tiempo tuvo que pensar o si realmente lo vivió, ¿verdad? Si es una transcripción de sus experiencias. Hay ciertamente ciertas cosas en algunos relatos que son estrictamente subjetivos, no lo vivió personalmente el autor, pero la manera en la que él trata de plasmarlo es ahí donde el autor encuentra su estilo y encuentra su personalidad como autor, o sea, su identidad como autor. Es como si yo comparo, por ejemplo, a H.P. Lovecraft con Oscar Wilde, me voy a dar cuenta que hay un gran salto tremendo de estilo, de narrativa, de ritmo, etcétera, etcétera. Pero son cosas que no se aprecian. Actualmente no, ni las generaciones recientes, ni las presentes, y las futuras habría que tratar de empezar ahí, ¿verdad? Tratando de abordar a las generaciones futuras para que puedan sentir esa riqueza a través de las letras. La mujer ya había sido desahuciada. Su caso era una contaminación séptica. Ella estaba infectada con una extraña bacteria para la que simplemente no había tratamiento en el país. Y era cosa de horas para que abandonara este mundo. Había llegado sola y no se había podido contactar a ningún pariente. Ella se retorcía en fiebres espantosas. En sus delirios aseguraba que había algo bajo su cama. Algo aterrador que la acechaba todo el tiempo sin descanso, cada segundo de cada hora en aquel cuarto de hospital. Se le había decretado cuarentena y se le había aislado. Sin embargo, un joven ordenanza se apiadó de ella e iba de vez en cuando a verla. Ella, al verle, le suplicaba que viera bajo la cama, pues estaba segura que ahí había algo. El hombre, decidido a tranquilizarla, veía constantemente y le decía que ahí no había absolutamente nada. Los doctores llegaban muy de vez en cuando solo para confirmar su estado, y ella suplicaba que no la dejaran sola, pues la fiebre parecía ir más en aumento y ya presentía la cercanía de su final. Pronto entrará en shock séptico, tendrán fuertes convulsiones, no pararán sus delirios y por último caerá en coma. Luego de eso solo será cuestión de minutos para que un suplicio termine, decía el doctor con indiferencia al único que por voluntad propia permanecía ahí con ella. No tienes que estar ahí para ver esto. Nada más está, no hay rastro de sus parientes y por lo que se ve, quizás no estén aquí antes de que sea tarde. Prefiero hacerle compañía. Solo si usted me lo permite, doctor, dijo el muchacho, conmoviendo al viejo galeno, quien se lo pensó apenas un minuto antes de responderle. La bacteria está en su sangre, así que no hay riesgo real de contagio. Si de verdad quieres, quédate, pero no te le acerques demasiado, ¿bien? El muchacho afirmó con la cabeza y el doctor salió de la habitación. Una vez a solas, la mujer, apenas consciente, le suplicó que revisara ahora atrás de su cama, pues era ahí donde aquello que antes se encontraba acechándola, eso que ella podía sentir, y que por favor echara un vistazo. El ordenanza, por cumplir con aquellas últimas voluntades, se acercó y hasta tocó la pared,
todo para confirmarle a la moribunda que ahí realmente no había nada. La mujer poco a poco fue cayendo en cada uno de los pasos antes señalados por el doctor. El delirio aumentó hasta que sus palabras carecieron de todo posible sentido. Comenzó a convulsionar, sudando abundantemente con violentos espasmos ante los ojos del muchacho, que la veía impotente. Y por último, sobrevino el coma, que la dejó quieta solo con una respiración cada vez más forzada, terminando todo aquello con un paro respiratorio que marcó su final definitivo. Tras todo eso y al poco tiempo, fue la ordenanza el que cayó en cama, con muy altas fiebres y terribles alucinaciones, obligando a los doctores a hacerle todo tipo de prueba de sangre y otros fluidos, esperando encontrar rastros de aquella terrible bacteria que había acabado con aquella jovencita, pero pese a hacerlo varias veces, todas salían negativas. El muchacho estaba sano y tras permanecer 3 días así, sin explicación alguna, él terminó recuperándose tan súbitamente como había caído. Alguna gente de edad en aquel hospital decía que tuvo mucha suerte y que en realidad sí hubo algo debajo de aquella cama acechando, y luego atrás era solo que nadie más que aquella pobre mujer moribunda podía verlo. Gracias. Sí, le agradezco por su increíble interpretación, ¿verdad? Del texto, ¿verdad? Y le ayuda también. Sí, también. Tal vez la señora, posiblemente, y en la idiosincrasia, vuelvo a repetir, le pudieron haber hecho un mal, y ella lo miraba debajo de la cama. Sí, eso se Es presenta. una teoría. Cabal. Sí, lo bueno es que se presentan muchas interpretaciones. Eso obliga hasta cierto punto al lector a poder hacer ese ejercicio imaginativo, ¿verdad? Cuando un final de una narración es abierta en el sentido de que no es cerrado, ¿verdad? No es que recaen ciertos elementos que lo llevan del punto A al punto B, sino que hay elementos que hacen que se explaye el significado y no se quede en un punto específico. Eso hace que el lector pueda sacar sus propias conclusiones, ¿verdad? Y en cierto sentido eso es la raíz del miedo, la incertidumbre. Y hay que tomar en cuenta que ese caso realmente fue verídico. Yo, como digo, lo único que hago hasta cierto punto es pasarlo por el filtro de mi interpretación, y de ahí a través del estilo que yo trato de darle a la narrativa, ¿verdad? Eso es lo que se intenta. Hay otros que están compuestos, otros relatos que están compuestos enteramente de imaginación, con algunos pocos elementos tomados de pequeñas anécdotas, pero eso creo que lo van a poder ustedes identificar en el caso de que les parezca conveniente leerlo, ¿verdad? Aquí va a estar disponible. Cabal. Hola. Antes que todo, felicitar a Carlos. Gracias. Escribir un libro en este estilo pues no es tan fácil. Así que felicidades. Gracias. Hay una cuestión por lo último esto que acaban de decir. Realmente ustedes van a poder apreciar, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de lector sea. Yo recomiendo mi trabajo más que nada porque de algún modo siento yo que lo traté de hacer lo más sencillo posible para que la gente, toda la gente desde cualquier nivel académico pueda darle su interpretación. Desgraciadamente a veces nos topamos con libros cuyo lenguaje es extremadamente técnico, incluso libros de autores de otras generaciones pasadas, cuyo lenguaje es tan rebuscado que hay que estar con el diccionario a la par, ¿verdad? Tal cosa tengo. Y últimamente, con el despertar de las redes sociales, todo es la accesibilidad, todo es el pragmatismo de aquí lo tengo, aquí lo interpreto, ya. O sea, es lo inmediato, ¿verdad? Eso es lo que facilita y es el encanto hasta cierto punto que han tenido lo de las redes sociales, lo que yo llamo la conciencia colectiva, ¿verdad? Que a veces sirve para bien y a veces no la sabemos aprovechar para las cosas que nos pueden realmente servir, lo que realmente nos puede ser de provecho, ¿verdad?
Cabal, no, y aún así, si ustedes vienen y encuentran alguna palabra rebuscada en los relatos de Nieblas Viejas, también tenemos diccionario. No hay que sentirse mal por una palabra que uno no conozca. Bien me decía mi mamá, vamos a pasar, hay que preguntar, pues si no hay diccionario habría que preguntar, vas a pecar de ignorante una vez, pero no toda la vida, ¿va? Entonces, y creo que ignorantes nacimos todos, ¿va? Nacimos hasta chulones, acuérdense. También yo recuerdo, regresando otra vez al libro, recuerdo que hay varios, el Rufino, ¿va? Que es, Sí. aparte de tunante, bolo, es un ebrio, Sí. Y eso me hace pensar que pues no es la única vez que sucede o que existen este tipo de relaciones paranormales, voy a decirlo así, experiencias paranormales con personas que tienen, digamos, su conciencia alterada, pues ya sea no solo hay un bolo, pues, hay otro que incluso consume otra sustancia, ¿no? Sí, exacto. Ajá, pero pues eso también es una constante, ¿no? Sí, exacto. Dentro de las anécdotas del libro, que como vuelvo a repetir, es una obra puramente anecdótica, ¿verdad? Se trata de, por decir así, que nos sumerjamos en el subconsciente de ciertos personajes que en algún momento fueron parte del pueblo, pues, fueron populares, ¿verdad? Como por decir así, el vago de la esquina, que antes decir el vago de la esquina tenía una connotación más inocente que decir ahora eso, ¿verdad? Ahora eso lleva otros elementos que no son para nada positivos, pero antes se decía, la persona que anda ahí recogiendo, que como Juan dijo, o sea, la conciencia está alterada, ya sea por sustancias o por lo que sea. Pero el caso es de que nosotros, en nuestra certeza científica que nos ha aportado la tecnología, llegamos a denostar incluso cuestiones que, si no bien son ciertas, por lo menos forman parte de la psique colectiva de un pueblo. Y ese tipo de elementos son los que se tienen que explotar a la hora de, si se quiere, uno, como ya dije, volverse a meter en lo que fuera la idiosincrasia de aquella época. Si es que le interesa realmente a uno el tema, tiene que tratar de ver los elementos principales que conllevaba vivir antes, por ejemplo, con poca luz eléctrica, a merced un poco más del clima, que ya se ha perdido casi totalmente aquí en Cojute, y también a merced de esa mística que traía todo eso, pues, de la ciudad, o sea, una ciudad neblinosa, casi a oscuras, se podría decir que arrullada por el constante, por los susurros de las abuelitas que nos hacían que nuestra imaginación volara. Hasta cierto punto yo concebí el libro como un tributo a esa memoria perdida, como un tributo a todos esos cuentos de una generación que ya se está yendo, pues es inevitable. Y así como ella se va a ir, esta generación nos vamos a ir nosotros. Tendríamos tal vez que apartar un poco de tiempo para tratar de reflexionar en qué es lo que vamos a dejar. Qué es lo que va a dejar nuestra generación. Si va a dejar experiencias positivas o simplemente adicciones a la tecnología, menosprecio hacia nuestra herencia, hacia nuestro legado cultural e histórico. La procesión. Las enormes puertas rústicas de ceiba vieja y descolorida seguro ya comparten la misma tierra de todos a los que como esfigies indolentes atestiguaron su paso final, encabezando las marchas de dolientes, algunos resignados y desolados, otros no, algunos con dolor y pena y otros no, muchos con molestia e impaciencia y otros no, pero todos aparentando al menos compartir algo del sentimiento de aquellos que iban a enterrar consanguíneos, amigos y amores. Esas viejas puertas tenían tanto que contar, habían visto generaciones pasar por su umbral hacia la tierra del silencio eterno, donde las voces extrañan el viento y los vivos añoramos siquiera un susurro al menos de quienes amamos o en secreto odiamos por años, temiendo o evocando ese fatídico día del adiós definitivo.
ese que es apenas un anuncio comercial de aquello a que todos nos espera al final del camino. En una ocasión hablé con un viejo enterrador, un hombre piel morena curtida por el sol, bajo y de ojos oscuros, con al menos 60 años encima, y oí que las puertas son 2 rejas de hierro decorado y que la estética es algo que se cuida con celo en la arquitectura moderna, al punto que resulta a lo mucho cómodo a la vista, pero que definitivamente carece del todo del alma vieja que vive y respira en las antiguas estructuras, cargadas de memorias, historia y recuerdos que reclaman silenciosos la atención de estas generaciones. Aquel hombre, desde su larga experiencia, me contó algo que hasta hoy podría ser la visión más terrible, alucinante y extravagante concebida en cementerio alguno. Este me dijo haberse quedado descuidadamente dormido luego de tomarse un par de tragos, dentro del hoyo de una tumba que sería usada al día siguiente a tempranas horas. Aquel hombre iniciaría su relato más o menos así. De pronto desperté. El aire se sentía pesado. Casi me costaba respirar. De donde estaba a la entrada no había mucha distancia, y al ver rápidamente el reloj me di cuenta que era prácticamente medianoche. Luego los oí. Asomé los ojos por el borde a ras del suelo de aquel hoyo que yo mismo había hecho esa misma tarde y esperé. Aterrado me aferré a la pala, mi fiel compañera de siempre, y esperé, mientras el sonido de la marcha se hacía más patente y sin saber qué era eso o qué hacer. Sin embargo, fijé los ojos en la entrada y esperé. Y entonces, con gran estruendo, hicieron temblar las puertas al abrirlas de par en par. Era como un desfile, no, una procesión. Los que iban al frente cargaban grandes cruces de madera pintadas de verde. No sé por qué, quiénes o qué eran o a qué venían. Solo sé que iban todos con túnicas negras hasta el suelo y capuchas puntiagudas. Pasaron por las puertas en marcha regular. Los 2 de en medio venían con velas muy altas y los últimos con extraños instrumentos musicales, tocando algo raro, insólito, que nunca tuve el valor de intentar recordar, pero que hoy, al hacerlo, vagamente alimenta mis pesadillas. Esa música era una melodía triste, trágica, extraña, como una larga y amarga despedida. Me hizo estremecer y me acurruqué finalmente al fondo oscuro del foso que yo mismo cavé. Temblando sentí casi enloquecer de espanto, no tanto por la extraña visión que casi se me venía encima, o el saberme ahí solo e indefenso ante todo aquello, sino más que nada por la música, que pese a todo también era hermosa, atrayente, conmovedora, distinta a todo lo antes oído en mi vida. Era quizá la música de los muertos. Me desmayé entonces, ahí, desmoronado por el terror. Al despertar en la mañana, lo hice en el sofá de las oficinas del cementerio. Dijeron que pase ahí un día entero delirando. Muchos llegaron a apostar que nunca despertaría, pero lo hice y conté a todos lo vivido ahí a medianoche. No sé si alguien ahí pasó antes por algo parecido. Algunos, llenos de miedo, hablaron mucho del uso de la tierra de muertos para los hechizos de los brujos y demás. Sin embargo, la mayoría de los enterradores veteranos terminaron deduciendo que lo peor que pude haber hecho fue emborracharme y dormirme justo en el lugar reservado para muertos. Y pues de ahí las consecuencias, y yo al menos comprendí y nunca jamás volví a hacerlo. Gracias. 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 Un aplauso a la lectora y al escritor. Bueno, pues ese es otro ejemplo de más o menos el material que podemos encontrar ahí en el libro, ¿verdad? Espero que les haya gustado principalmente, porque ustedes saben que un trabajo no es nada sin la aceptación del público. Es solamente el público el que le puede dar a una persona que escribe la calidad de un escritor, un buen escritor o incluso un escritor mediocre, dependiendo del caso. Yo ahorita me siento bastante novato, pero espero poder llegar a un nivel mucho
mucho mejor en alguna etapa de mi vida, que yo pueda sentirme orgulloso y decir, sí, mirar en retrospectiva todo lo que he hecho y decir, todo esto realmente valió la pena. Cada momento, cada, hasta cierto punto, carencia y sobre todo cada emoción a través de la cual pude yo mojar el tintero, como dicen, la pluma y poder escribir. Porque como ya les recalqué la vez pasada o hace poco, para mí los escritores siempre se van a alimentar de sus emociones y de ciertas condiciones que si no están en el momento habría que crearlas. Pero eso depende de la psique de cada uno de ellos, de cada escritor. Y tal vez de ese modo se anima más gente a escribirlo, porque obviamente mis textos tienen cierta falencia, pero yo confío en que todo puede llegar a un mejor nivel conforme vayan pasando los años y yo gane experiencia. Por el momento, lo único que puedo dar es las gracias a todos por su atención y por prestar oídos a este proyecto literario. No, hombre, gracias también a vos. También eso es agradable escucharte, escuchar tu humildad a la hora de ofrecernos tu trabajo, pero pues no es que no tengas que sentirte orgulloso, la cosa es más agarrar paja. O sí agarrar paja, pero para seguir escribiendo, pues, porque esto también es un trabajo muy en realidad es así. Ajá, cabal, pero de verdad que hay que agarrar paja, pero digamos que no la altanería, o sea, hablando correctamente, pues, porque hay muchas personas que pueden llegar a eso, pues, y eso es un vicio que creo que en tu caso no lo vamos a tener. Pues tengo años de conocerte y pues seguimos siendo más o menos lo mismo, ¿verdad? Simplemente envejecemos, y nos vamos cuajando, cabal. No, hombre, gracias a vos, primero porque le das al barrio un escritor, pues ojalá que que sigamos teniendo más relatos, o diferentes escrituras, porque como hablábamos de mítica, que pues ya el amigo Neto lo conoce, es muy diferente a los relatos de Niebla Vieja, ¿verdad? Entonces podemos ir viendo las diferencias, y eso también habla de la versatilidad de Carlos a la hora de escribir. Entonces eso también nos halaga como cojutepecanos. Yo que trabajo como gestor cultural acá con el grupo de compañeros, pues nos sentimos contentos de seguir compartiendo esto, pues, y que vaya a seguir, que dé vuelta, pues, lo más que pueda. Si ustedes, como les digo, tienen la curiosidad de poder venir y leer alguna tarde de estas, el libro que nosotros tenemos de muestra en la biblioteca, pues está disponible. No se pueden llevar los libros porque ya sabemos que se van y no vuelven, ¿verdad? Entonces, por eso mismo generamos el espacio para que sea tan agradable estar en Cafeto. Como lo dijo Fran la otra vez, ¿verdad? En 3 domingos se leyó la novela de Don Carlos Burgos. Entonces, es probable que en una cantidad similar o en otra cantidad de días uno pueda venir y va a ir leyendo de relato en relato. Y pues esa es la intención, poder compartir. También estamos queriendo digitalizar algunos libros que no tienen ese formato cabal, o que ya son demasiado viejos, como el que compartíamos de la historia de Cojutepeque, que tenemos uno de don Laínez, ¿cómo se llama? Fran, ¿cómo se llama este señor, escritor? Buenaventura Laínez. Jorge Buenaventura Laínez, claro, gracias. Que es un libro que se editó en 1980 y ya no lo podemos encontrar de otra forma más que digitalizado. Entonces lo escaneamos. Yo tengo un tomo. Ah, ¿de verdad? Sí. Ah, bueno. Te lo puedo traer. ¿Cómo no, hombre? Muchísimas gracias, don Heriberto. Pues así es como se ha ido armando la pequeña biblioteca fundarteña de las donaciones, y sobre todo que sean libros que nos puedan cultivar como salvadoreños. No sé si hay alguna opinión o algún comentario al respecto de lo que hemos estado platicando esta tarde. Bueno, entonces llega el tiempo de pedir un aplauso para nuestro compañero Carlos.
y también pues a la luz del conocimiento, que por eso la colocamos siempre en cada uno de estos conversatorios, pedimos el sonido del otro lado, y pues si ustedes quieren venir y adquirir uno de los libros y tomarse una fotografía con el artista, aquí mismo se las puede firmar.